Fernando Fernández Font, soy jesuita de la provincia de México, pertenezco a USJAL, soy el presidente y rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla. El pensar la sociedad en la que estamos viviendo es un verdadero reto para todas nuestras instituciones educativas. Y en ese sentido, la tradición educativa de la compañía a través de tantos siglos, porque se dice muy rápido, 5 siglos, pero es muchísimo tiempo que nosotros como jesuitas nos hemos estado dedicando a la educación. Y siempre el centro que hemos puesto como estrategia contra una vida consumista y una sociedad que no le importa a la persona, sino que la ha comercializado, es el poner en el centro a la persona. Por eso nos decimos que somos instituciones humanistas, porque lo humano es lo más fundamental. Entonces nuestra estrategia principal del principio es poder decir, nosotros no nos interesa sacar cerebros muy bien capacitados, pero deshumanizados, o deportistas maravillosos, pero que no tienen otro horizonte de vida más que hacer deporte. En ese sentido, cuando nosotros pensamos en la educación, lo que estamos pensando radicalmente es cómo formamos jóvenes integrales. Y en ese sentido, el joven integral tiene también la posibilidad de ser crítico frente a la situación en la que vive. Me explico. Muchas veces hemos nosotros, a través de toda la historia también de nuestras universidades y colegios, formado personas muy bien capacitadas, pero no precisamente personas críticas frente al sistema. Entonces, al cabo del tiempo resulta que los grandes empresarios, los grandes banqueros, los grandes políticos son egresados nuestros y que en lugar de preocuparse por la transformación de la sociedad, lo que han hecho es preocuparse por su propio bienestar. Entonces, es lo que en algún tiempo se ha dicho, hemos formado, no todos, gracias a Dios, pero ladrones de cuello blanco. Es decir, no matan, no asesinan, no secuestran, pero a nivel de los negocios, del reparto de utilidades, de salarios justos, eso no existe. Y a partir de allí entonces hemos ido creando una sociedad muy inequitativa, donde cada vez son menos los que van acumulando más capital y la inmensa mayoría de la gente tiene unas carencias tremendas. Entonces, eso es como la gran estrategia que tenemos nosotros. ¿Cómo podemos formar jóvenes humanistas que al mismo tiempo, porque son conscientes de todas las dimensiones que implica el humanismo, allí también está la dimensión ética, y ahí también está la dimensión crítica, y ahí también está la dimensión de ser ciudadanos. Y un ciudadano es el que realmente está preocupado por la polis, por la ciudad, no solo por su bienestar. Y eso creo que es el gran reto que tenemos delante de nosotros. Los idearios de las universidades y de muchos colegios, hace 50, 60 años, era bueno formar jóvenes muy bien preparados para esta sociedad, o formar pues personas con muchas competencias para que pudieran incluso desde la universidad hacer un diálogo fe-cultura, razón y fe. Pero la justicia se fue de las manos. O sea, ese aspecto no entraba dentro de nuestro horizonte. Y claro que entonces te encuentras eso, que cuando no has sensibilizado a la gente de lo que está pasando alrededor, entonces bueno, salen muy bien preparados, nunca han tenido un cuestionamiento crítico y bueno, van de frente. Entonces, creo que las universidades de USJAL, al reformular su propio programa de formación, reformular su ideario, reformular su estatuto orgánico, poner como eje central lo que es la misión de la compañía también, que la compañía reformuló desde el año 2072,
el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Entonces no solo es fe, cultura, razón, sino es fe, cultura, razón y justicia. Y desde allí entonces poder estar atendiendo de manera diferente a esta sociedad. Por ejemplo, una de las estrategias que también tenemos en las que vamos aterrizando metodológicamente este asunto es ser muy conscientes del contexto en el que los jóvenes se están formando. Y ese es el primer dato. O sea, ¿cuál es el contexto en el que están? Y hablar del contexto entonces no es solo hablar de mi contexto, de mi privilegio, de mi esfera o mi burbuja donde yo vivo. Hablar del contexto. Y el segundo paso es experimentar el contexto. Entonces, el contexto es el piso de donde surge la formación ignaciana. La experiencia, podríamos decir, que es como el dinamizador o el vehículo que te va a llevar a algo más. Fíjate que hay aquí una cosa importante. La experiencia no solo es yo experimento placer, gusto o incluso la pobreza. No, la experiencia es vehículo. La experiencia te tiene que llevar a algo más. Por eso el tercer momento es la reflexión. La reflexión entonces es la que nos permite, nos hace capaces de poder de veras entender el proceso y lanzarnos hacia el último paso de esta formación, que es justamente la justicia. Entonces la justicia se convierte en el sentido que da a nuestra reflexión, que dinamiza a nuestra experiencia, que es el vehículo que siempre está funcionando, y al contexto. Entonces, como ves, como se puede manifestar, todo este proceso que nuestras universidades han ido teniendo, pues me parece que ha ido logrando avanzar con propuestas concretas, con metodologías determinadas. Es otra manera de decir la pedagogía ignaciana. La pedagogía ignaciana entonces no es solo un mito, una leyenda, una narración que está en un libro, sino es estar llevando a los chicos por estos 4 caminos, junto con la formación. O sea, no se trata de ya no darles capacidades o no formarlos, sino desde dónde queremos formarlos. Por eso esto es como el piso que los lanza a una experiencia académica diferente. Allí hay una simbiosis muy interesante, porque AUSJAL tiene más años de haberse constituido como red que el mismo PAC. Y fuera de alguna diferencia, las prioridades de ambas coinciden muchísimo y no podría ser de otra forma. Entonces, te la puedo poner de un lado o de otro. Es decir, a nosotros como AUSJAL nos da mucho gusto y nos confirma en la misión cuando la CEPAL y el PAC están diciendo hay que reafirmar la identidad ignaciana. Para nosotros es prioritario, porque si te descuidas al rato somos instituciones y perdimos el norte. Hay que optar por los jóvenes, esa opción por los jóvenes. Para nosotros pues es lo básico. Hay en todo AUSJAL más de 250,000 alumnos que tenemos. Para no hablar de otras redes como Fe y Alegría que tienen 1,500,000. O sea, es impresionante. Entonces, optar por los pobres desde el sector educativo, pues es encontrarte un río creciente enorme con el que podemos estar influyendo. Claro, no en todos puedes influir igual. Luego, optar por el excluido, el marginado, el pobre. Aunque nosotros en nuestras instituciones universitarias, pues el público que acude pues es el que puede pagar dinero, porque no estamos subvencionados, cuando menos la inmensa mayoría de las universidades solo pueden subsistir por la gente que paga. Pero es muy interesante que en los planteos de los idearios está puesto como una prioridad el servicio de la fe y la justicia. Está puesto como prioridad el ir a través de la investigación generando nueva teoría y nuevas posibilidades para ir incidiendo en políticas públicas que vayan haciendo o teniendo prácticas diferentes
contra toda esta marginación y pobreza que tenemos. Y luego, bueno, la interculturalidad, nosotros decimos feicultura, bueno, tenemos otras prioridades, que es desarrollar el modelo Aushal, por ejemplo, la cultura Aushal, que ya es una concreción de esto, ¿no? Porque, pues sí, Aushal es una red de redes y funcionamos a través de grupos de homólogos y grupos también de enlaces en donde tenemos derechos humanos, la cuestión del medio ambiente, liderazgo ignaciano, identidad, etcétera, derechos humanos, investigación, posgrados, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos permite a nosotros tener una identidad muy clara, pero tenemos que reforzarla, porque tú sabes que las identidades no se dan así una vez porque están escritas en un papel, sino porque realmente esa identidad es algo que lo están viviendo las personas que están en la universidad. Y ese es el gran reto, que al hablar de identidad ignaciana estamos hablando de formación de profesores, de académicos, de académicas, de empleados y empleadas que tengan asimilado este carisma y estas prioridades. Creo que un desafío muy importante es seguirnos vinculando como redes. Es decir, nosotros como Aushal, Fe y Alegría y la FLACSI, la Federación de Colegios de América Latina, pues tenemos 3 veces al año mínimo, tenemos reuniones, tenemos planes en común de cómo establecer un continuo educativo, de cómo ir favoreciendo la movilidad académica de unos con otros. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, tenemos una red muy importante de bibliotecarios y de base de datos que compramos para alimentar nuestras bibliotecas. Pues gracias al volumen conseguimos un precio maravilloso y 4 instituciones educativas que no podían pagar eso están recibiendo gratuitamente el servicio. Entonces, esta combinación que nosotros tenemos de las 3 redes educativas creo que está bastante afianzada. Luego, la red educativa la red de lo social, pues hemos tenido también acercamientos. De hecho, también van a nuestras reuniones. El secretario de lo social, que era Roberto Jaramillo, ahora ya no va, ahora va y tendrá que ir el nuevo padre que está nombrado, el padre Rafael Moreno Villa. Entonces, eso nos está permitiendo también elaborar trabajos juntos, porque de nuevo no nos interesa ser una institución educativa ignaciana que nos plantee el trabajo como una isla, que ya no nos interese algo más que solo la cuestión educativa y las repercusiones que nosotros tenemos. Los grandes retos es el continente entero, y es la pobreza, y es la migración, y es el narco, y es la injusticia, y es la inequidad social, y es la corrupción, y es la impunidad. Pero entonces eso no lo podemos atacar solo nosotros. Tenemos que necesitar el sector social, tenemos que trabajar con el sector indígena, que es una gran mayoría de personas indígenas y nosotros por lo general no hacemos nada o hacemos muy poco. La red de migrantes y la red de formación de jesuitas, que es otra importante. Muchos están yendo a nuestras universidades, entonces de alguna manera estamos teniendo más contacto. Pero entonces, el primer paso que me parece importante es cómo vincular mucho más nuestras redes de toda América Latina para poder hacer un proyecto común más fuerte, más sólido, más eficaz. Y luego, otro de los grandes desafíos que me deja a mí esta reunión es el que necesitamos muy en concreto plantearnos muy en serio también qué hacer frente a la pobreza en América Latina. O sea, yo sé que todos estamos trabajando por eso, pero la pobreza, la exclusión, los marginados, aquí una de las cosas que decíamos, no solo estamos yendo con los pobres, sino que estamos yendo todavía con los marginados. ¿Y dónde están? Entonces, desde este reto y desde este desafío que tenemos como universidades,
pues nos repercute con nosotros en un tema muy importante y muy crucial, pero que no es fácil. Es decir, ¿cómo vamos a poder meter en nuestras instituciones a la gente pobre? O sea, no pueden pagar. Nosotros no podemos tener más de la mitad o el 80% becados o sin que la gente pague. Porque entonces las universidades no son viables. Y entonces estamos hablando de un servicio para los pobres y no lo podemos dar. Entonces creo que por ahí hay un desafío sumamente importante. Y luego el tercer desafío pues es que hay muchos, pero esto, la identidad ignaciana de nuestras instituciones. Hoy veíamos aquí esta prioridad, que era cómo los ejercicios espirituales estaban formando como un cuerpo ignaciano de espiritualidad. Un cuerpo ignaciano que va reproduciendo y haciendo que nuestras instituciones sean al modo del apostolado que buscamos. No nos interesa tener universidades por tenerlas. No nos interesa pues ser las universidades más importantes y prestigiosas de América Latina. ¿Y eso para qué? Si no tenemos una repercusión concreta en la transformación de las sociedades. Y si no tenemos la claridad de la identidad ignaciana, pues ¿qué vamos a perseguir? Por ahí me parecen como 3 retos muy importantes.